amor. Te damos gracias, Señor, por esa salvación tan grande que nos diste en tu Hijo Jesús. Señor, te pedimos, necesitamos de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer esos instrumentos tuyos, esas luminarias, Padre Celestial, que podamos llevar el mensaje de tu Hijo Jesús. Que podamos, Señor, vivir a través de nuestras vidas la vida de nuestro Señor. Que a través, Señor, de nuestra manera de vivir, podamos mostrar la luz a las personas que no te conocen, a las personas que viven, Señor, en oscuridad. Ayúdanos, Señor, a poder practicar ese evangelismo verdadero, ese cristianismo, Señor, que trabaja. Ayúdanos, Señor, a continuar la misión de tu Hijo. Necesitamos de ti, Padre Celestial. Encomendamos este servicio, este estudio, Señor, este sermón en tus manos. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté tocando nuestros corazones, nuestras mentes. Que podamos responder, Señor, a tu palabra como tú quieres. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Quizás ustedes se estarán preguntando el porqué de estas luces, ¿no? ¿Qué representan estas luces? La luz representa siempre el Evangelio de nuestro Señor Jesús. La luz representa siempre, mis hermanos, la vida de un cristiano que está practicando el cristianismo, que trabaja. La luz, mis hermanos, es esa gran esperanza, esa gran oportunidad para las personas que viven en nuestro hogar, que viven en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, para que ellas puedan tener la oportunidad de ver las maravillas que nuestro Dios ha hecho en nuestras vidas y de esa manera venir a los pies de nuestro Salvador. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos alegramos y nos contentamos cuando lo que estamos haciendo trabaja? Levanten la mano. Todos nosotros, ¿verdad? Queremos abrir una puerta, queremos abrir una caja, usamos una llave y, Señor, la llave trabaja. La puerta se abrió, todos nos alegramos. Estamos viviendo en tiempos donde la tecnología ha avanzado tremendamente. Casi todos los instrumentos o aparatos que usamos están computarizados. Pareciera que tuviera una computadora, aún los carros que usamos, ¿verdad? Y cuando algo pasa, cuando algo no está funcionando bien y queremos que trabaje bien, como un último recurso, muchas veces lo que hacemos, especialmente los que trabajamos en computadora, apagamos la computadora y luego la prendemos con la esperanza de que una vez que comience nuevamente la computadora, comience a trabajar bien, ¿verdad? Y cuando eso pasa nos contentamos. Ese acto de apagar la computadora y aprender la computadora en inglés se llama reboot o refresh. A ver, los que están aprendiendo inglés, reboot. A ver, reboot o refresh, ¿verdad? Ese es el acto de apagar y luego encender con la expectación, con la expectativa de que va a trabajar. Muchas veces trabaja. Mis hermanos, yo pienso que muchos de nosotros tenemos que reboot, que refresh, apagar y aprender el cristianismo que nosotros estamos practicando. Para muchos, el libro de Santiago es la fe que trabaja, es la fe en práctica. Y yo creo, mis hermanos, que este es un buen tema, porque necesitamos esta fe práctica, porque necesitamos esta fe, mis hermanos, que trabaja. Pero ¿sabes qué? La fe es para vivirla en el contexto de lo que estamos viendo aquí, de la comunidad, de la sociedad, en el contexto de la familia. Mis hermanos, hemos sido llamados a ser cristianos,
a formar parte de un todo, de ese todo que se llama, mis hermanos, comunidad, sociedad. Por lo tanto, estamos buscando un cristianismo que trabaja en nuestras comunidades. Algo que pueda mejorar nuestras vidas, algo que pueda mejorar nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras sociedades, algo que pueda mejorar, mi hermano, el mundo en que estamos nosotros viviendo. Un cristianismo que trabaja es lo que estamos tú y yo buscando. Pero ¿sabes qué? Hay muchas formas de cristianismo que no trabajan, ¿verdad? Hay muchas formas. Desafortunadamente muchas veces vivimos como que si el cristianismo no trabajara. Estaba enseñando a los líderes de la iglesia de que el concepto de iglesia que tenemos en estos últimos días básicamente es como que si las iglesias fueran como si fueran castillos amurallados. ¿Recuerdan esos castillos ustedes medievales, impenetrables? Esa es la manera como es que el mundo, y quizás nosotros estamos viendo o estamos teniendo el concepto de iglesia como ese lugar de refugio impenetrable, donde los que están afuera no puedan entrar y los que estamos adentro nos sentimos contentos y alegres entre nosotros que todo está bien. Si eso es verdad, mi hermano, entonces el cristianismo en realidad no está trabajando. Las iglesias hoy en día, mis hermanos, deben de entender, las congregaciones del Señor deben de entender que nosotros tenemos que derrumbar esas murallas, abrir esas puertas, dejar que las personas que están afuera puedan entrar a nuestro medio, a nuestra congregación, que ellos puedan probar y ver las maravillas que nuestro Dios hace en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. El cristianismo que trabaja es para hacer que nuestras vidas, mis hermanos, honren y glorifiquen el nombre de nuestro Dios. El cristianismo que trabaja nos ayuda, mis hermanos, a amar a nuestro Dios, pero también, escúchenme bien, a amar a nuestro prójimo, a nuestro prójimo. En esta congregación, en esta iglesia, tenemos una misión muy hermosa aquí. Y nuestra misión, como dice este cartel, es para amar a Dios, pero también amar al prójimo. Nuestra misión, mis hermanos, es conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra, pero también hacer que otras personas conozcan de nuestro Señor y Salvador. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Mis hermanos, estamos aquí para proclamar y contagiar a nuestras comunidades con la verdad y el gozo de nuestro Dios. Pero por otro lado, como predicó nuestro hermano Roberto la semana pasada, miramos el sufrimiento por diferentes lugares. Prendemos el televisor, vamos a la computadora, entramos en el internet y vemos sufrimiento por todo el mundo, por todas partes. Vemos sufrimiento aún en nuestras vidas. Cosas que suceden, cosas que van de la manera que nosotros no esperábamos. Fuimos a visitar al doctor y nos dimos con la noticia de que algo malo está sucediendo con nosotros. Mis hermanos, es el deseo de mi corazón que mientras estudiamos este libro, el libro de Santiago, veamos que el cristianismo que trabaja, veamos que el cristianismo verdadero, mis hermanos, produce resistencia, como lo vamos a ver. Que es un cristianismo que produce perseverancia, que produce, como comúnmente decimos, aguante.
Es un cristianismo que produce, mis hermanos, la habilidad de continuar cuando la vida aún se nos hace difícil. Santiago capítulo 1, pueden abrir sus Biblias. Aquellos que tienen sus teléfonos, pueden usar los teléfonos también. Santiago capítulo 1, versículo 1, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, dice a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Los días miércoles estamos enseñando, mi hermano, el discipulado. Estamos enseñando acerca de las profecías. Pero estamos usando también este estudio para dar ciertas reglas de cómo interpretar, cómo entender lo que nuestro Dios a través de su palabra nos quiere decir. Y una de las cosas que estamos aprendiendo es quién es el autor de este libro. ¿Cuáles las personas a las cuales este autor está escribiendo? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Qué es lo que está pasando con esas personas? ¿Qué es lo que está sucediendo con el autor? Y mis hermanos, vemos aquí en el versículo 1 muchos comentaristas de la palabra de Dios, y estoy de acuerdo con ellos. Se nos dice que fue Santiago, Santiago el justo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, quien escribió esta carta, esta epístola. Él se hizo cristiano al final del ministerio de nuestro Señor Jesús. Y la palabra del Señor nos dice que él fue uno de los líderes principales de la primera iglesia en Jerusalén. La historia de la iglesia nos cuenta que a Santiago se le conocía con el nombre de el hombre con las rodillas de camello. El hombre con las rodillas de un camello. ¿Y saben por qué? Porque Santiago era un hombre, un hijo de Dios, muy ferviente, que amaba a su Señor, que dependía de él. Y él pasaba literalmente, mis hermanos, horas tras horas de rodillas, orando a su Señor. Y la marca de esa devoción que él tenía justamente eran sus rodillas. ¿A cuántos de nosotros se nos podría decir así, lo mismo? Roberto, Carlos, Jorge, Miguel, Betty, Ruth, María, el hombre, la mujer, con las rodillas de camello. ¿Quién estaría orgulloso de tener ese nombre? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, estamos usando nuestro tiempo para doblar nuestras rodillas y pedir a nuestro Dios? Espero que muchos de nosotros. Pero la historia también nos dice que Santiago fue martirizado en Jerusalén. Al ser empujado, dice, desde el punto más alto del templo. Él cayó, él no murió ahí. La caída no lo mató. Él fue asesinado, mis hermanos, a golpes, mientras, al igual que su maestro, él oraba a Dios por el perdón de sus agresores. Pero notemos, mis hermanos, aquí en este primer versículo, que Santiago no se presenta como el hermano de Jesús. Quizás esa es la tendencia humana, quizás nosotros, hoy Julio, no, el hermano del Señor Jesús, a las 12 tribus dispersas. Él no se presenta, él no usa, mis hermanos, él no hace alarde de esta relación, sino que más bien dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y del Señor. Y al decir esto, Santiago, mis hermanos, estaba afirmando con mucho orgullo que él pertenecía a Dios y al Señor Jesús en cuerpo y en alma, que su voluntad, la manera como es que él veía la vida, mis hermanos, ya no era a través de sus ojos, sino a través de los ojos de su Dios y de su Señor. ¿Cuántos de nosotros estaríamos orgullosos de decir,
Carlos, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, mis hermanos, si Santiago hubiera enviado esta carta en nuestros días, estoy más que seguro que esa carta hubiera sido devuelta. Y hubiera sido devuelta con una notita ahí. Una notita de volver al remitente. ¿Sabes por qué? Porque no tenía un destinatario. No menciona nombre ni él especifica, mis hermanos, lugares. Lo único que él pone es, dice, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo, a la iglesia de Dios. Mis hermanos, usando la frase a las 12 tribus, Santiago describe a la iglesia del Señor, tú y yo. Y por eso, mis hermanos, esta carta es importante. Por eso es que esta carta es relevante, mis hermanos, porque esta carta es una extensión hacia cada uno de nosotros. Hoy en día se escribió durante el primer siglo, pero aún esta carta nos está hablando de una manera personal a ti y a mí, mi hermano. A la iglesia del Señor dispersa entre las comunidades del mundo y bajo las circunstancias de esta vida, cuya carga presente es sentir el peso de las presiones de la vida. Eso es lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Como iglesia del Señor, como individuos. Nos sentimos que la vida es dura, es difícil. Sentir el atractivo de las tentaciones de este mundo. Salimos a la calle o no necesitamos salir a la calle. Allí en la casa escuchamos la televisión, vemos la televisión, el radio, el internet. Las tentaciones. Sentir la constante presión de amoldarnos, mis hermanos, de seguir la corriente de este mundo. Santiago nos hace recordar que aunque tú y yo, mis hermanos, somos el pueblo del Señor, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, quien redimió con su sangre preciosa, Él nos hace recordar que aún no estamos en casa. Él nos hace recordar, mi hermano, que aún estamos en el Canaán, bajo la influencia de estas luchas espirituales que tú y yo experimentamos todos los días. Todavía no estamos en casa. Versículos 2 al 4, la palabra del Señor nos dice, Santiago capítulo 1. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce, dice, en muchas Biblias se ha traducido como paciencia. Pero la raíz griega, hermanos, de esta palabra significa upumone. Es una raíz griega, upumone. Y esa raíz griega tiene que ver mucho, mi hermano, con perseverar, con resistir, con aguantar. Dice, prueba de su fe produzca, dice, con constancia. Y la resistencia y la constancia, dice, debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Muchas veces hablamos del propósito y el plan de Dios para nuestras vidas, ¿no? Oh, hermano, no te preocupes. Nuestro Dios tiene un plan, tiene un propósito para tu vida, ¿no? Estás pasando por estas pruebas. Muchas veces usamos esta frase, ¿no? Como que si fuera un amuleto, como algo que va a solucionar los problemas. Pero para que nosotros, mis hermanos, seamos lo que Dios quiere que seamos, ¿sabes qué?
tenemos que resistir, tenemos que perseverar, tenemos que aguantar, tenemos que ser fuertes en nuestra fe. Un cristianismo débil, un cristianismo enclenque, un cristianismo quejumbroso, que se rinde de buenas a primeras, mi hermano, no duraría mucho tiempo en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Y esto es importante entenderlo, mi hermano, porque hay muchos que andan por ahí, que están levantando grandes congregaciones y que dicen que si tú aceptas al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, solo recibirás bendiciones. Que si tú aceptas al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida, nunca tendrás pruebas ni mucho menos sufrimiento. Lo cual la palabra de Dios nos dice que no es verdad. No es así. Si nosotros le damos una mirada a estos versículos que hemos leído, podemos darnos cuenta que el apóstol no nos dice, considérate muy dichoso porque nunca tendrás pruebas, ¿verdad? Él no está diciendo eso. Ni mucho menos nos dice, considérate muy dichoso porque saldrás victorioso de la prueba. Tampoco nos dice eso. Pero lo que sí nos dice es lo siguiente. Considérate muy dichoso porque las circunstancias que Dios pone en tu vida, porque a través de ellas, nuestro Dios, Él está produciendo constancia. Él está produciendo, desarrollando resistencia, aguante. Un elemento muy importante, mi hermano, para nuestra madurez espiritual. El cristianismo que trabaja puede regocijarse, escúchenme bien, en las pruebas, no por la prueba, sino en las pruebas. Un cristianismo, mi hermano, que trabaja puede regocijarse en el sufrimiento, porque entiende que Dios usa estas pruebas y el sufrimiento para perfeccionar a sus hijos. Mi hermano, tú y yo estamos en este proceso conocido como el proceso de la santificación, ¿verdad? Cada día estamos creciendo más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, el Señor todavía no ha terminado contigo ni conmigo. Aún el apóstol Pablo, mis hermanos, en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14 decía, ni yo pretendo haberlo ya logrado, sino que más bien dice, dejando, dice, a un lado todo lo que queda atrás, dice, me extiendo adelante para seguir a esa meta que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. El trabajo estará completo solo cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Tristemente, muchos hermanos piensan que ya están completos ellos, que ya no necesitan del Señor, de nuestro Padre. La manera en que nosotros crecemos en nuestra vida espiritual, en nuestra madurez como hijos de Dios, mis hermanos, es a través de las pruebas. El cristianismo que no trabaja asume que los cristianos, ya sea nunca pasamos por dificultades, por problemas, o lo único que nos queda es solamente el temor y la desesperación. Se nos promete que nunca vamos a padecer, pero fíjate en lo que el apóstol dice. Él dice, cuando tengan que enfrentarse, dice, con diversas pruebas, todos nosotros, si somos verdaderos hijos de nuestro Dios, a menos que tú seas el Señor Jesucristo, que lo dudo, todos nosotros, tarde o temprano, vamos a pasar por estas diversas pruebas, porque nuestro Dios, Él quiere nuestra madurez espiritual. Quizás recordarán la historia de esta hermana que siempre lo cuento, la hermana muy querida, está en la presencia de Dios, hermana de Colombia.
y ella tuvo cáncer del pecho, de la mama, y ella en su país, una pastora, una profeta le había dicho que ya el Señor había completamente curado su enfermedad, y ella vivió por muchos años con esa gran expectación de haber sido limpiada por el Señor. Ella vino a este país porque se encontró que todo su cuerpo estaba lleno de lo que llamamos nosotros metástasis, o sea, señales de enfermedad por todo su cuerpo. Esta hermana estuvo muy triste. Mi hermano, este es el cristianismo que no trabaja. Esa idea de, hey, si tú encuentras la oración correcta, entonces tú podrás torcer la mano de Dios. Por lo tanto, tú no tienes que envejecer, tú no tienes que morir, tú no tienes que sufrir. Pero mi hermano, eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Creemos que Dios puede sanar? ¿Creemos que nuestro Dios puede hacer milagros hoy en día? Por supuesto, mi hermano, que creemos que nuestro Dios puede sanar, que puede hacer milagros. De otra manera no estuviéramos aquí, muchos de nosotros. Pero nunca nuestro Dios nos ha prometido que en esta vida estaremos sin pruebas, sin tentaciones, sin sufrimiento. Aún el Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33, dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán aflicción, pruebas, sufrimientos, dificultades, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor, dice nuestro Dios. Confiad, tenemos que confiar, creer, tener fe en nuestro Dios. ¿Y cómo es que nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, venció al mundo? Él venció al mundo, mi hermano, a través de su obediencia y dependencia completa hacia su Padre. Y por ese gozo puesto delante de Él, nos dice el autor a los Hebreos, esa obra, la redención de la humanidad que Él logró en Él, dice, resistir, sufrir, aguantar el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y el otro aspecto del cristianismo que nos trabaja, mi hermano, es que frente a los problemas lo único que nos queda es el temor y la desesperanza. Pero escúchame bien, cuando nosotros creemos quién en realidad es nuestro Dios, sabemos que Él está en control de todas las cosas y que las circunstancias que Él trae a nuestras vidas, mi hermano, escúchame bien, no vienen para destruirnos, sino para el contrario. Son las oportunidades que Dios usa para llevarnos a una madurez espiritual, para darnos paz y esperanza, porque podemos confiar en nuestro Dios. Mis hermanos, hay una meta para nuestra vida, para la tuya, para la mía. ¿Cuál es esa meta? Mientras estemos aquí, es la madurez cristiana, ¿verdad? Esa es nuestra meta. Pero ¿sabes qué? Hay un camino que nos va a llevar a esa meta. ¿Y qué es lo que nos dice el apóstol Santiago? ¿Cuál es ese camino? El camino de las diversas pruebas, porque las pruebas, mis hermanos, van a probar nuestra fe, si es que nuestra fe es realmente verdadera, genuina. Y a través de estas pruebas, mis hermanos, nuestro Dios va a desarrollar en nosotros resistencia, aguante, para poder permitir que Él transforme nuestras vidas. Y el resultado de este proceso, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Santiago? Debe ser una actitud
que produzca gozo, que produzca dicha, mis hermanos, sumo gozo cuando estemos atravesando esas diversas pruebas. El camino del cristianismo que trabaja es cuesta arriba y espinoso. Los beneficios que promete se ganan con esfuerzo y el progreso, mis hermanos, se afirma, se logra solo mediante la repetición del mismo esfuerzo. Hace poquito estuve mirando en la televisión un programa muy bonito, una película, y en esa parte de esa película me gustó mucho este pasaje en el cual un hombre, haciendo la figura paternal de un jovencito, comienza a enseñarle a este jovencito cómo cabalgar, cómo montar un caballo. Era un jovencito de unos quizás 14, 15 años, nunca había tocado un caballo. Y para hacerlo un poquito más dramático, imagínense, este era un muchacho, su mamá era una blanca y su papá había sido un indio que había muerto. Imagínense, un indio sin saber montar, cabalgar un caballo. Qué difícil, ¿verdad? Pero este hombre llegó a ese lugar y comienza a enseñarle. Y este jovencito, la primera tarea que tuvo que hacer él era coger la soga, con ese temor, y lo hizo. Y comenzó a acercarse y el hombre lo animaba y le decía, no tengas miedo, y se subió. Y ahora mueve los pies de esta manera y comienza a hazlo mover. Tú eres el que estás dirigiendo al caballo. Y el jovencito iba y comenzó a cabalgar y más allá, y el caballo comenzó a saltar y lo botó. Y en el suelo ahí el jovencito ahí desesperado, humillado. Pero sin embargo este hombre viene y le dice, ¿sabes qué? Levántate. Si no te levantas, ese caballo va a pensar que él es el que está dirigiéndote. Se levanta el jovencito otra vez y comienza a hacer lo mismo y darle la vuelta y se vuelve a caer y se vuelve a levantar y se vuelve a caer y se vuelve a levantar, hermano. Esa es la manera que nuestro Dios hace con nosotros a través de las pruebas. Nos levantamos, nos caemos, pero nos levantamos hasta poder ser esas luminarias que van a alumbrar la oscuridad de nuestro hogar, de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, de nuestro país. Sigamos leyendo. Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. ¿Quién es? Así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Algunas veces nosotros separamos porciones de las Escrituras. Tenemos esa tendencia y quizás debido a la manera como es que la Biblia se ha traducido, ¿no? En la Biblia vemos títulos, capítulos y versículos, secciones, pero en el original, mis hermanos, ustedes saben, no habían subtítulos, no habían capítulos, no habían versículos. En otras palabras, el pensamiento del hombre, del profeta que Dios o del apóstol que Dios estaba usando, el pensamiento, la línea de pensamiento era una sola. Tenemos, mis hermanos, que seguir la línea de pensamiento en las Escrituras. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que cuando estamos pasando por pruebas y tiempos difíciles, hay mucha confusión. Mis hermanos, estos son los tiempos en los cuales la toma de decisiones es extremadamente importante. Cuando estamos pasando por dificultades. Como médico,
más o menos 20, 22 años practicando la medicina. No solo, mis hermanos, experimento la tristeza y la ansiedad de mis pacientes frente a un diagnóstico, frente a una complicación que nunca pensamos, pero también siento, mis hermanos, la necesidad de cómo responder sabiamente a las diferentes preguntas que mis pacientes puedan tener. Cuando nos encontramos frente a la muerte de nuestros seres queridos, siempre hay toda clase de preguntas y decisiones que tenemos que tener. Y el apóstol Santiago nos dice que cuando esto pasa, que cuando esto viene a tu vida, mi hermano, él te dice, pídele a Dios. Él no se va a incomodar, Él no se va a molestar. Él te dará y lo hará, mis hermanos, dice, generosamente. Ven por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y pídele sabiduría a nuestro Dios. Y Él te la hará. Pero no seas indeciso, de doble ánimo. No seas como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. No trates de actuar como un cristiano por un lado y como un ateo por el otro lado. Confía, pídele a Dios que Él te dé fe. Nunca recibirás la sabiduría de nuestro Dios si tú no tienes fe que Dios puede darte sabiduría. Pero hay que evitar los extremos, ¿verdad? Hay quienes dicen que si tienes fe nunca tendrás pruebas, que nunca tendrás sufrimientos. Ese es un extremo, eso no es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero hay otro grupo que nos dice que nuestra fe no tiene ningún impacto en nuestras vidas y eso también no es verdad. La falta de fe muchas veces aumenta la cantidad de sufrimiento en nuestras vidas. La falta de fe muchas veces aumenta la cantidad de confusión cuando estamos pasando por dificultades. Como individuos y como iglesia, como congregación, como pueblo del Señor, nosotros, mis hermanos, tenemos dificultades. Por eso es que estamos enfatizando, gracias a Dios por nuestra hermana Betty, nuestra hermana Miguel, nuestro hermano Miguel, nos están ayudando con el servicio de oración. Mis hermanos, tenemos que orar como iglesia, tenemos que reunirnos. Necesitamos sabiduría para tomar las decisiones correctas. El cristianismo que trabaja recibe la sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo se recibe esta sabiduría? ¿Cómo recibimos la sabiduría de Dios? Algunos piensan que la sabiduría de Dios se recibe de la noche a la mañana, te vas a acostar y al día siguiente te levantas con la sabiduría de Salomón. ¿Creen que eso es verdad? La sabiduría de Dios, mis hermanos, viene de estudiar y de meditar la palabra de Él, la Biblia. Proverbios capítulo 13, versículo 20 nos dice, el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado, será destruido. La sabiduría de Dios viene de tener compañerismo con otras personas que aman a Dios y que son sabios porque están usando la palabra de Dios como guía para sus vidas. La sabiduría de Dios viene de dar el paso de fe en lo que Dios quiere que hagamos. Mi hermano, nunca dejes que lo desconocido te detenga en hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Tú sabes que a Dios le agrada que tú estés aquí en este lugar, en su iglesia, aprendiendo, siendo edificado por los líderes, por los maestros, por los pastores que el Señor ha puesto en este lugar. Por otro lado, tiene la tentación de hoy y el trabajo. O el partido de fútbol. O la visita.
Tú sabes lo que tienes que hacer. Da ese paso. Deja que Dios te dé la gracia para que tú continúes en lo que tú has decidido hacer. El cristianismo que no trabaja, mis hermanos, no confía en la sabiduría de Dios. Confía en la sabiduría del hombre. Es indeciso, es inconstante, que busca creer en Dios, pero no confiar en Él. Actúa como un cristiano y como un ateo. Muchos hermanos que están pasando dificultades y ellos saben lo que tienen que hacer. Ellos saben que tienen que buscar por la sabiduría de Dios, pero tristemente no lo hacen. Prefieren resolver sus problemas en base a su conocimiento, su corazón, en base a lo que el amigo, la amiga, aún lo que el consejero, la consejera o quizás el brujo mayor le aconseja. Y no estamos buscando la sabiduría de nuestro Dios. Versículos 9 al 11. Santiago capítulo 1. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo, el sol cuando sale seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Mis hermanos, las riquezas últimamente pasarán. Las riquezas no son eternas, son pasajeras. Nunca se ha visto a un hombre que en el hecho de su muerte no esté pidiendo: por favor, mujer, tráeme o llévame al jacuzzi ahí para sentir, ¿no?, las burbujas del agua y experimentar, ¿no?, el olor agradable. Nunca se ha visto, ¿no?, a alguien que se está muriendo ahí en su lecho: mujer o cariño, ¿no?, tráeme el Mercedes, el carro de último modelo, ¿no?, quizás para tocarle, ¿no?, el último toquecito ahí de los asientos. Nunca hemos visto eso. Una de las desventajas, mis hermanos, de las riquezas es que cautivan nuestras afecciones a cosas que no van a perdurar. Voy a repetirlo. El problema de las riquezas materiales, mis hermanos, una de las desventajas es que capturan nuestro corazón, nuestra energía a cosas que van a pasar, cosas que se van a destruir. El cristianismo que trabaja tiene una perspectiva diferente, o sea, una manera de mirar el mundo diferente. Entiende lo que es eterno y entiende lo que es pasajero. Yo no sé si ustedes han visto esas hojitas amarillas, pequeñitas, cuadraditas. En inglés se les llaman sticky notes, ¿verdad? Se agarra un papelito y se puede pegar ahí y sirven para poner una notita. Y alguien sugirió lo siguiente, dice: tenemos que tener un paquete de sticky notes y poner ahí lo que es eterno, ponerlo ahí, y lo que no es eterno, lo que es pasajero, ponerlo ahí. Y quizás eso nos va a ayudar, mis hermanos, a tener la correcta perspectiva de nuestra vida. El cristianismo que no trabaja está enfocado. Su mundo son las cosas terrenales y vive bajo el principio de satisfacer los deseos, apetitos ahora. Es un cristianismo como un niño que prefiere, imagínense ustedes, un niño que prefiere jugar con un juguete y
y deja y desprecia un paquete grande, ¿no?, de billetes vamos a ponerlo de esta manera, de $100. Imagínense ustedes un paquete así de $100, ¿no? Y el niño allá deja, ¿no? Y se va ahí con el juguetito, ¿no? Es una necedad, ¿verdad? Un pastor contó la siguiente ilustración. Al final del servicio siempre se acercan al pastor, ¿no?, las personas. Y en esta oportunidad, este domingo, se acercó una señora, venía con sus 2 niños ahí peleando. Un niño se la llevaba a la hermana por un lado, el otro niño por otro lado. Y estaba ahí hablando con el pastor, y uno de los niños miró un centavo ahí en el suelo, y el niño comenzó ahí a jugar con ese centavo, con esa moneda ahí. Y el otro niño lo miró también, y comenzaron ahí a pelear los 2 niños ahí, por un centavo. Imagínense, qué ridículo que estos niños estaban peleando por un centavo. Mi hermano, yo creo que nuestro Padre Celestial nos ve así, ridículos, cuando nosotros nos estamos peleando por las cosas materiales, por las cosas pasajeras, por las cosas, mis hermanos, que no perduran. Nuestro cristianismo trabajará, mis hermanos, cuando quitemos nuestros ojos de lo pasajero y los pongamos sobre el eterno. Y esto afectará la manera como vivimos en el día a día. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 2, siguiendo la misma línea de pensamiento, mis hermanos, él lo pone de esta manera. Y él nos da una advertencia y nos dice: si pues habéis resucitado con Cristo, en otras palabras, si tú estás practicando un cristianismo que trabaja, si tú estás practicando un cristianismo verdadero, dice: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Poner la mira, dice, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner todas tus afecciones, toda tu energía, todas esas habilidades que Dios te ha dado, mi hermano, ponlas con el propósito del avance de su reino aquí en la tierra. Algunas personas dirán: no seas exagerado, no vayas a poner mucho énfasis en las cosas espirituales, porque te vas a perder de las cosas terrenales. Pero mi hermano, déjame decirte lo siguiente: estoy convencido que el tener el correcto entendimiento de a dónde estamos yendo, dónde va a pasar nuestra eternidad, nos va a ayudar a cada uno de nosotros a tener mejores vidas aquí, en este mundo. Yo creo que muchos de nosotros no estamos haciendo esto. Creo que muchos de nosotros no estamos siendo generosos, porque no tenemos nuestra mirada, nuestros ojos en lo eterno. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: no os hagáis tesoros en la tierra, donde se pueden destruir y donde te los pueden robar. Señor Jesucristo nos manda, mis hermanos, a ser generosos, compartir esas bendiciones materiales que nuestro Dios nos ha dado con las personas en necesidad. Él nos manda a compartir con nuestros recursos, con el objetivo de avanzar el reino de su Padre. ¿Sabes qué? Nuestro Dios, Él es el dueño del oro y de la plata, de todo. Literalmente nuestro Dios no necesita ni un penny de nosotros. Esa es la verdad. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Él es el dueño de todo, del universo. Pero ¿sabes qué? Él nos ha dado la oportunidad. Él nos ha dado, mis hermanos, ese privilegio de poder ser parte de esa misión
que Él tiene para la humanidad. Él quiere utilizar, quiere que tú seas parte del programa que Él dice ha diseñado desde antes de la fundación del mundo, a través de su Hijo Jesús, para que otras personas puedan venir al conocimiento de Él. Versículos 12 al 13, 12 al 15. El apóstol Santiago nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. El cristianismo que trabaja, mi hermano, mi amigo, escúchame bien, no culpa a Dios por el pecado y por el mal. Es verdad que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas, pero ¿sabes qué? Él no es el culpable de tu pecado, de tu maldad. El cristianismo que no trabaja culpa a Dios por el pecado, la maldad, y culpa a Dios por todo. Estaba conversando con mi hermana Antonia que uno de los problemas grandes de las redes sociales, estoy hablando del Facebook y hay otros más, el Twitter, Instagram, es que muchos de nosotros estamos usando estos lugares, mis hermanos, como arenas en los cuales nos estamos colocando como que si fuéramos eruditos, como que fuéramos profesionales en la materia y que lo que estamos nosotros opinando es lo último. Y lo que está sucediendo es, lo único que estamos logrando con esto, mis hermanos, es pleitos, discusiones y destrucción. Hay mucha gente ahí en el Facebook, en todas estas redes sociales ocupadas tratando de decir a Dios cuál debe ser su trabajo, que se han olvidado, mis hermanos, sus propios asuntos. Y esto de culpar a Dios no es nada nuevo. Esto de culpar a Dios, si nosotros recordamos, comenzó en el huerto del Edén, después de la caída. Dios se le aparece a Adán y le dice: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste lo que te dije que no lo hicieras? ¿Y qué le respondió a él? Adán: la mujer que me diste, la mujer que si me hubieras dado otra mujer, a lo mejor no hubiera pecado, ¿no? Si me hubieras dado otra mujer, ¿no? Y muchos, así siempre culpamos nosotros, ¿no? Siempre estamos culpando, ¿no? En lugar de asumir nuestra responsabilidad. El sufrimiento, las pruebas no son excusas para pecar. Escúchame, amigo. El sufrimiento, las pruebas, las dificultades, los vientos contrarios que la vida pueda traerte no son excusa para pecar. Si tú estás pasando por un mal momento, esto no es excusa para que peques, mi amigo, mi hermano. También es cierto que el sufrimiento no es necesariamente el resultado del pecado. Esto ya lo hemos hablado. Muchas veces Dios utiliza el sufrimiento como pruebas para nuestra madurez espiritual. En nuestra naturaleza humana es común decir: tengo el derecho de pecar porque mi vida ha sido muy dura. He pasado la de Kiko y Caco, dicen ahí en Perú. No, yo tengo todo el derecho de portarme mal y de pegar y hacer lo que se me da la gana porque he tenido una niñez, pero tremenda. Pero yo te digo, mi amigo, mi hermano, que tú puedes con tu pecar ayudar para que tu vida aún sea peor. Leamos los últimos versículos 16 al 18 de Santiago. Santiago capítulo 1. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
El cristianismo que trabaja, mi hermano, mi amigo, entiende que todo don, que todo regalo perfecto viene de nuestro. Todo lo que poseamos, sea material, sean las habilidades que tú tienes, todo viene de nuestro Dios. Nuestro Dios, mis hermanos, nos da el sentido del gusto para poder saborear la comida. Y hablando de comida, el día de ayer nuestra hermanita Betty nos preparó, escúchenme bien, un patito a punto de cabrito. Un patito a punto de cabrito. ¡Ay, qué delicioso que estuvo! Nuestro Dios nos da de sus bondades. Él nos da toda clase de placeres, mis hermanos, en esta vida, para hacernos recordar de su grandeza y hacernos recordar de su bondad. Nuestro Dios es un Dios bondadoso. El cristianismo que no trabaja no reconoce a Dios como el dador de todo. El cristianismo que no trabaja, mis hermanos, es el cristianismo que piensa que todo lo que tiene se debe a su habilidad, a su inteligencia, a su fuerza, a sus decisiones. Y para terminar, cuando veo, mis hermanos, el sufrimiento alrededor del mundo, diferentes lugares, hace poquito hemos visto aquí en Venezuela nada más lo que está pasando, la gente, ¿verdad? Qué triste. La gente se está muriendo literalmente de hambre en este país. Debemos de orar, mis hermanos, por Venezuela. Tenemos que hacerle una prioridad en nuestra agenda. La gente literalmente se está muriendo. Triste ver, hermanos, hay un video donde la gente comienza a matar a pedradas a una vaca para comérsela. Cuando veo el sufrimiento en nuestra sociedad, en nuestras comunidades, tantas personas que no conocen a Dios, que no tienen casa, que por decisiones propias están viviendo ahí en la esclavitud de la droga y del alcohol. Cuando vemos el sufrimiento, mi hermano, en nuestras familias, en nuestras vidas, cuando veo pruebas y cosas difíciles, comprendo que muchas veces tú y yo somos tentados a seguir cosas que no trabajan. No trabaja, mi hermano, el abandonarse en desesperación. No trabaja eso. La violencia, el cigarro, el alcohol, las drogas, finalmente no van a solucionar, mi amigo, tu problema. El libertinaje a los placeres pasajeros de este mundo para evadir la verdad de la eternidad no va a solucionar tu problema. El vivir en un estado constante de duda y de indecisión no va a ayudar. Mi amigo, ser rico no va a ayudar. Ser rico no va a ayudar. Déjame decirte lo siguiente, si alguien ya está pensando, el pastor quiere que todos seamos pobres. No, no es así. Nuestro Dios, la palabra del Señor nos dice que Él es tan bueno y bondadoso, lo hemos hablado. Si es su voluntad, Él te va a bendecir con bendiciones materiales, con riquezas. Lo que estamos hablando aquí, mis hermanos, es que la riqueza no es la solución a los problemas profundos de nuestra vida, de nuestro corazón. Las riquezas no es la respuesta, mi hermano, a esas llagas, a esas heridas profundas que nos ha dejado la decepción, el engaño. Lo que sí va a trabajar, mi hermano, es tener una perspectiva, una manera de mirar la vida a través de los ojos de nuestro Dios. La decisión que tomó Moisés, dice, puesto el galardón, no le importó ser considerado hijo de Faraón, ¿verdad? Porque tenía su perspectiva de su vida, era la eternidad.
Lo que sí va a trabajar, mi hermano, es que nos volvamos a nuestro Dios, que crezcamos en esa comunión íntima con Él. Lo que sí va a trabajar es pedir sabiduría cuando estemos pasando por dificultades y problemas en nuestras vidas, la sabiduría divina, que dejemos el consejo del hombre a un lado. Lo que sí va a trabajar es entender que Dios es bueno y que Él nos da cosas buenas. Entender que el hombre y la mujer son pecadores y que ellos decidieron seguir sus propios caminos pecaminosos, que en muchas maneras fueron causas de dolor y sufrimiento, ¿verdad? Hay consecuencias por las decisiones que tomamos. Tenemos la tendencia de ver los problemas de la vida de esta manera. El mundo, ¿no?, de una manera global, los problemas de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, luego los problemas de nuestro hogar, de nuestra familia, y luego los problemas personales. Pero ¿sabes qué? La solución no trabaja de esa manera. La solución trabaja en el lado inverso, en el sentido contrario. Salmos capítulo 139, versículos 23 y 24. El salmista clama y dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mi hermano, ese debe ser el clamor de cada uno de nosotros. Y luego que podamos traer esa verdad a nuestras familias, que podamos traer esa verdad a las personas que nuestro Dios ha puesto a nuestro alrededor, que podamos traer esa verdad a nuestra comunidad, que podamos traer esa verdad, mis hermanos, a este mundo. Todo comienza ahí, donde estamos. Es fácil ver la televisión, es fácil entrar en el internet y quejarse de lo que están haciendo los líderes de este mundo, quejarse de lo que están haciendo los presidentes de las naciones. Es bien fácil. Pero la pregunta que te voy a dejar a ti esta tarde es la siguiente: ¿qué es lo que estás haciendo tú para que este mundo sea mejor? Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.